Nos acompaña Rafael Cuenca, el responsable de desarrollo de negocio IAM de Entrust para el sur de Europa, pues para hablar de la importancia del contexto y de la autenticación adaptativa en los procesos de autenticación. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Rafa, ¿qué es lo que estáis viendo en el mercado? ¿Qué sistemas de validación se están utilizando ahora mismo? Vale, en cuanto a la visión, nuestra visión del mercado, lo que estamos viendo es que todo ha cambiado, como todos sabemos. Es decir, estamos sumidos en un momento de transformación digital y el problema es que en muchos casos la percepción de esta transformación digital desde los responsables de los sistemas, los responsables de sistemas de información, la capacidad que tienen estos responsables de elevarlos a un nivel de CEO, de management y demás, es compleja. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de transformación digital, las organizaciones tienen claro que sus sistemas han evolucionado, pero el problema que tenemos es que el usuario realmente no ha evolucionado. El usuario que tenemos hoy en día es un usuario que yo defino como un usuario aumentado digitalmente. ¿Y qué significa esto? Esto significa básicamente que el usuario accede a todos los sistemas de una manera digital. Ahora a nadie se le ocurre ya hacer una, bueno, sí se le ocurre, pero bueno, es minoritario el hacer una reserva de un viaje, de un vuelo, de una compra que no sea online, pero el problema es que ese usuario que utiliza esa tecnología realmente no la entiende. El usuario únicamente requiere una experiencia de usuario sencilla para poder realizar esa compra, esa consulta, ese curso o lo que necesite. Entonces el primer reto que estamos viendo es que es responsabilidad de las organizaciones a la hora de lanzar un sistema, un servicio a un cliente y demás, establecer esa seguridad con una experiencia de usuario óptima. Otra de las cosas que estamos viendo es que en este aumento del fraude digital que viene relacionado con el aumento de la utilización de la tecnología, pues básicamente todos los ataques parten de un robo de una identidad o de un robo de unas credenciales para intentar acceder a un sistema de una manera u otra, ¿vale? De esta manera, al final, las organizaciones tienen que cambiar la manera en la que están gestionando la seguridad, ¿vale? En el pasado la seguridad se gestionaba de una manera sencilla a través de un perímetro, bueno, unas políticas de seguridad, pero ahora en un entorno en el que el perímetro es abierto, en el que el usuario se está moviendo, en el que el perímetro se ha desplazado de ese usuario, cualquier sistema de información necesita estar constantemente, tener unos mínimos que incluyan una vigilancia constante de todos los sistemas, que incluya una auditoría continua de los sistemas y, en tercer lugar, lo más importante, garantizar esa experiencia de usuario segura al acceso a las aplicaciones o a los servicios a través de un sistema de doble factor adecuado, ¿vale? A nivel de las empresas, cuando hablamos del multifactor, lo que estamos viendo en las organizaciones es que uno de los retos que tienen es la implementación de esos multifactores. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos viendo que se están implementando esos multifactores un poco en base al negocio, en base a regulaciones. Pero lo que también estamos viendo es que en las organizaciones cada aplicación que utiliza la aplicación empieza a requerir un multifactor, en muchos casos distintos. Entonces el primer reto que vemos para las organizaciones es la coexistencia de todos esos múltiples factores y la necesidad de tener una visión global, unificada, ¿vale? La segunda tendencia que estamos viendo en el mercado es, como el reto principal, la herramienta que normalmente, o la vía de entrada de las organizaciones, que utilizan los hackers para acceder a las organizaciones, es el robo de credenciales. Lo que estamos viendo es una tendencia a la implementación de sistemas que omitan la utilización de password, basándose en factores adicionales, en múltiples factores y en criptografía. ¿Por qué crees, Rafa, que el múltiple factor de autenticación, el famoso MFA, no es suficiente? ¿Qué es lo que aporta el contexto? Bueno, la MFA básicamente es un eslabón más, una pieza más del puzzle. La MFA es una herramienta, un componente que configura un sistema complejo que ofrece un servicio. Entonces no es suficiente cuando hablamos de un multifactor como el único componente de seguridad. Como he comentado muy bien, es necesario tener una auditoría, una vigilancia y un componente multifactor que en muchos casos se implementa de una manera unificada, un único factor para todas las aplicaciones, para acceso a todas las plataformas, cuando realmente los niveles de riesgo que soportan
cualquier acceso o cualquier sistema varían. Entonces, en primer lugar, creo que es importante tener en cuenta que el multifactor es una pieza más de un sistema, ¿vale? Ese sistema trabaja en un contexto. Como todo sistema, es un sistema que es permeable al entorno. Entonces, ese sistema tiene que tener la capacidad de, en ese momento de evolución, en esa transformación digital, de interactuar con las distintas variables con las que se encuentra la organización o el servicio que se va a prestar. Esto ha cambiado de una manera radical. En el pasado, los usuarios se conectaban a las redes de una manera remota a través de una VPN. Ahora el usuario se conecta desde múltiples dispositivos, desde múltiples ubicaciones, a aplicaciones que están en la red, en la nube, de una manera distribuida. Entonces, en este contexto, es importante, cuando hablamos de factores de autenticación, tener en cuenta que probablemente la implementación de un único factor de autenticación para todos esos accesos a las aplicaciones, pues a lo mejor no es suficiente. A mí siempre me viene a la cabeza un ejemplo muy claro. Es decir, para yo acceder al aeropuerto cuando voy a coger un vuelo, no vale las credenciales que yo presento para entrar en mi oficina, que es la tarjeta de acceso. Si esto ya está ocurriendo en la vida real, ¿por qué realmente en el mundo digital no está siendo así? En muchas organizaciones basan sus sistemas, incorporan un multifactor, pero para todos los accesos. La estrategia de seguridad en esta nueva realidad es Zero Trust. Y Zero Trust lo que dice básicamente es que es necesario, primero, para permitir un acceso a un sistema, es necesario en primer lugar mirar el contexto. En base a ese contexto, el usuario desde qué dispositivo se está conectando, desde qué ubicación, desde qué país, a qué aplicación. En base a ese contexto, lanzar el challenge, el reto adecuado y permitir el acceso a ese usuario a los sistemas que tenga garantizados o que tenga acceso, ¿vale? En este sentido, la importancia de aplicar un multifactor que pueda variar en base al contexto de esa comunicación es algo que es necesario y es algo que ya se está haciendo en la vida real. Entonces, nuestra propuesta es, si estamos digamos, duplicando esa realidad en un mundo digital, ¿por qué no seguir los mismos pasos? Llevarlo Exactamente. más allá. ¿Cuál sería la propuesta de Entras, Rafael, para esa autenticación adaptativa? Bueno, básicamente la propuesta de Entras que tenemos es una propuesta en la que aseguramos la identidad digital 360 grados, desde la creación de los certificados, la generación de los certificados a través de PKI, todo esto. La parte más crítica, que es la parte en la que yo estoy trabajando, es la parte de Identity and Access Management. Entonces, el reto que tienen las organizaciones básicamente es aplicar un sistema unificado que permita establecer esa adaptación autenticativa, es decir, requerir, en base al contexto de la comunicación, poder requerir distintos niveles de autenticación utilizando distintos factores, en una realidad que tienen los clientes ahora mismo, que es una realidad híbrida, una realidad en la que las redes, estamos hablando mucho de la evolución del cloud, pero las empresas siguen utilizando sistemas on-prem. Entonces, básicamente nuestra propuesta es, tenemos una solución que se basa en una plataforma unificada, que permite, siguiendo el modelo Zero Trust, que es decir, primero, identificación de la seguridad de la conexión, en segundo lugar, estableciendo controles de seguridad y permitiendo una experiencia usuaria óptima a garantizar la seguridad de ese acceso, y en tercer lugar, teniendo visibilidad, pues como comentaba, lo que ofrecemos es una plataforma que unifica todos estos sistemas de una manera no disruptiva, es decir, nos hablamos con las plataformas que ya tiene el cliente de una manera integrada y con características pues, que al final el cliente puede necesitar. Muchas empresas, cuando hablamos de factores, múltiples factores de autenticación y demás, pues hablan de un factor. Nosotros ofrecemos en nuestra plataforma, se incluyen hasta 16 factores distintos de autenticación, para que en base a esa adaptación autenticativa, que pueda haber geolocalización, incluso comprobar si el dispositivo es un dispositivo que está generando fraude o comportamiento del usuario, en base a eso poder lanzar un reto u otro en base a lo que el nivel de riesgo de la comunicación lo exija. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y encantado de hablar contigo.